Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Uno de los aspectos que más llama la atención en la química orgánica es la cantidad tan grande de compuestos orgánicos que existen. Se pueden contar por millones. Esto es debido, como hemos comentado, a la valencia tan particular que presenta este carbono, a la posibilidad de formar enlaces simples, dobles, triples y a la posibilidad de combinarse con gran cantidad de heteroátomos, empezando por el oxígeno, nitrógeno, flúor, cloro, azufre, selenio, silicio, boro y un innumerable etcétera de átomos, lo cual permite que la cantidad de reacciones químicas en las que puede participar sea muy grande. Básicamente nosotros nos vamos a centrar en las que describen básicamente su variabilidad y las más importantes desde el punto de vista biológico. Sin embargo, como podéis ver aquí en parte del trozo de la síntesis de la penicilina, la capacidad que presenta el carbono de combinarse y de reaccionar es muy grande. Así, nosotros dividiremos las reacciones orgánicas en 7 tipos. 1. Reacciones de sustitución, de adición, de eliminación, combustión, condensación y finalmente saponificación o hidrólisis. Cada una en función de unos parámetros característicos. Así, en las reacciones de sustitución lo que hacemos es cambiamos un átomo de la cadena carbonada y lo sustituimos por otro de un reactivo con el cual la hemos hecho combinarse. Entonces, en este tipo de reacciones, como veis, en la cual sustituimos un átomo de la cadena por otro, ¿vale? Son muy abundantes y muy típicas. Por ejemplo, son muy características la halogenación de hidrocarburos. Esta es una reacción que nosotros nos tendremos que aprender. La reacción de halogenación de hidrocarburos por halógeno en presencia de un catalizador electromagnético, que en este caso va a ser luz, radiación, pues lo que conlleva es a la sustitución de un átomo de hidrógeno por un átomo de bromo. Y en el proceso se nos forma el bromuro de hidrógeno. Insisto mucho en este aspecto porque normalmente nos piden que escribamos las reacciones completas, es decir, que no nos dejemos atrás ninguno de los productos, independientemente de que el compuesto que nosotros vamos buscando es el haloalcano que se genera. Otra reacción muy característica de sustitución es la sustitución aromática. En ella cambiamos un átomo de hidrógeno del anillo aromático por un trozo de otra molécula externa. En este caso el ácido nítrico, en presencia de ácido sulfúrico como catalizador, nos permite reemplazar un hidrógeno por un grupo nitro. Y en el proceso se nos forma una molécula de agua. También es importante la sustitución de haluros y de alcoholes, es decir, en alcoholes nosotros en medio ácido podríamos sustituirlo por un halógeno, como estáis viendo aquí, pero también en medio básico podríamos sustituir un halógeno por agua. Hay que gastar mucho cuidado también y estar pendientes de este tipo de cosas, puesto que en cursos posteriores veremos que muchas de las reacciones compiten unas con otras. En las reacciones de adición son muy características de moléculas que presentan dobles y triples enlaces. Cuando hablamos de adición es que el reactivo queda acoplado por completo dentro de la molécula orgánica. Normalmente este tipo de reacciones ocurren con reducción de la multiplicidad, es decir, que si teníamos un triple enlace se reduce hasta doble enlace y si teníamos un doble enlace se reduce hasta enlace simple. Y es que los electrones que forman parte de la insaturación pasan a formar parte del proceso de reacción. Fijaros, en este proceso lo que hacemos es que utilizando el par de electrones que se comparten en la insaturación, los usamos para añadir la molécula pequeña que queda adicionada a la molécula orgánica. Son características la adición de hidrógeno, la adición de bromo, la adición de agua y la adición de ácido. Puede ser clorhídrico, bromhídrico o yodhídrico. En este caso, en el caso del agua, tendremos que usar un catalizador. Y en el caso del hidrógeno también tendremos que usar un catalizador. Pero esto ya lo veremos en los ejercicios propiamente dichos. Algo que es muy importante en este tipo de reacciones de adición es que cuando el doble enlace es asimétrico,
y utilizamos moléculas asimétricas, como son la adición de agua o la adición, por ejemplo, de ácido clorhídrico, pues el resultado es que podríamos llegar a obtener dos tipos de compuestos diferentes. Sin embargo, la regla de Markov-Nikov lo que nos dice es que el hidrógeno siempre va a quedar unido al carbono que tiene mayor número de átomos de hidrógeno. En este caso, para el 2-metilpropeno, el doble enlace tiene dos átomos de carbono. Uno con dos átomos de hidrógeno y otro en el que lo que tenemos es dos grupos metilo. Lo que nos dice la regla de Markov-Nikov es que la adición del hidrógeno se produce en este átomo de carbono que tiene mayor número de átomos de hidrógeno. La razón es que una vez que se produce la adición del hidrógeno se genera una carga positiva y esta va a estar más estabilizada en el átomo de carbono que está más rodeada de átomos de carbono. Finalmente ocurre una adición rápida del halógeno y se termina originando el haloalcano correspondiente. Fijaros los siguientes ejemplos. Mirad, nos encontramos en este caso con el 1-buteno, que también vemos que es asimétrico, y cuando se va a producir la adición de ácido bromídrico, que es un reactivo asimétrico, el hidrógeno entrará en el primer átomo de carbono que tiene más átomos de hidrógeno, aquí quedaría la carga positiva y aquí es donde terminaría entrando el anión bromuro. Y esto nos lleva a que se nos forme el 2-bromobutano. De la misma forma, cuando nosotros llevamos a cabo la adición de agua en presencia de ácido sulfúrico como catalizador, para la misma sustancia, primero entra el hidrógeno en el átomo que tiene más átomos de hidrógeno, el átomo de carbono con mayor número de átomos de hidrógeno, y el grupo OH entra en el carbono que tiene menos átomos de hidrógeno, básicamente porque aquí estaba el carbocatión más estable. A continuación vamos a ver las reacciones de eliminación. En las reacciones de eliminación lo que ocurre es que separamos dos átomos de la molécula y en este caso lo que se produce es la formación de un enlace múltiple. Fijaros que para llevar a cabo la eliminación, y solo vamos a ver un tipo de eliminación, la vamos a llevar a cabo con ácido sulfúrico concentrado y en caliente. La idea es que el agua que eliminamos en la formación del doble enlace se va en forma de fase gaseosa. De forma que lo que nos queda es el alqueno correspondiente dentro de lo que es la propia disolución. En este caso también tendremos que seguir con una regla, se llama la regla de Saitev. En este caso el doble enlace siempre, cuando existe asimetría, se va a formar preferentemente en el átomo de carbono con menos átomos de hidrógeno. Fijaros, en este caso nosotros teníamos aquí un átomo de carbono adyacente a un grupo OH con un hidrógeno y un átomo de carbono con un hidrógeno adyacente. La diferencia es que aquí tenemos un átomo de carbono con dos grupos metilo, mientras que este átomo de carbono tiene otro hidrógeno y un grupo metilo. Cuando se produce la eliminación, fundamentalmente el compuesto mayoritario se va a formar en aquel sitio en el cual se produce el doble enlace, ¿vale?, más sustituido. Fijaros que es el más sustituido, es decir, donde hay menor número de hidrógeno. Y el compuesto minoritario es el que está menos sustituido. A continuación vamos a ver la reacción de combustión. En este tipo de reacciones ya las tenemos muy trilladas porque son muchos años las que las llevamos viendo. Son aquellas en las cuales un hidrocarburo, es decir, un compuesto que contiene carbono e hidrógeno, se combina con oxígeno para dar dióxido de carbono y agua. Esta es muy típica encontrarlo en los problemas de selectividad. Finalmente tendremos reacciones de condensación, están muy ligadas a la formación de ésteres, ¿vale?, y amidas. En este tipo de reacciones tienen gran importancia desde el punto de vista biológico, puesto que los ácidos grasos se encuentran así esterificados, formando triglicéridos en los seres vivos, y esta es también la forma en la cual se van formando las proteínas, es decir, la condensación entre un ácido y un grupo amino. Así, en la formación de ésteres, como veis, aparece el ácido y se produce la condensación del ácido con el alcohol y la liberación de una molécula de agua.
Y en la formación de amidas ocurre exactamente lo mismo. Se produce la combinación entre el ácido y la amina para formar una amida y la liberación de agua. Finalmente, la última reacción que veremos, y también esta, tanto la de condensación como de saponificación e hidrólisis, ya veréis que han aparecido muy poquitas veces en los ejercicios de selectividad, pues es una reacción en la cual se rompe el éster en presencia de un medio básico para liberar la sal del ácido y el alcohol. Esta es la reacción que usamos cuando nosotros queremos fabricar jabón. Tenemos los triglicéridos lo que son ésteres unidos a la glicerina, y al tratarlos con hidróxido de sodio lo que nosotros hacemos es liberar el ácido graso en forma de sal y por otro lado el alcohol. Normalmente esta reacción ocurre en un medio básico fuerte y potente. En los seres vivos no hace falta usar un medio básico tan fuerte, puesto que las enzimas que forman parte del cuerpo llevan a cabo tanto las reacciones de esterificación como de hidrólisis de forma más controlada y con medios mucho más suaves.